tiempo. Chamden de jambe yongba shaza lo kange lo demni tendrani taranam tarapsarve chinye tangun chijin zishiren ije tukra levanzen Kunda seve sura mari mentam dunge chizeve Rosoi kunda puche tarze Yenlai tuju yongden son Rodara chejo nyamon yeno Leje chakjo dronze chene Mari muse dungara nyugu Chenye chenze rajenam Dajin saju tarsen yenden luzo jase tuyu Chuntra chudan chuni jende dalu muzen jambe yong la du Zedene cheche chenra vizreche dalu timu men parapsarane Kadan tenju jonglo toba ye loje pobe nongwa zardu so Namda tsuchim serje sa yeden tenzen pomer linke benze Sherab nyeden nongwe chugun sara tumchon rowe lama shaki yuru Rang tenjen dejen yi gejen yi la charwa kang Lam renjen tabi ku dorje jinshap pe la lu Tashi jakun cham ze le lewu jeba Lapat tengen zengke lapat he mashu de kaptere. So we'll Vamos a seguir con la primera de las 4 partes del capítulo octavo del Sheshatsu, el tresor de sabiduría. De los 3 entrenamientos, el tercero, el entrenamiento en Samadhi. So in terms of this Ese entrenamiento en el Samadhi, para ello hay cuatro aspectos. First, the author Primero, el autor le presenta al lector o al estudiante le explica el hecho que la base general para todos los samadhis son esos 2 tipos de meditación conocidos en sánscrito como shamatha y vipassana. The second point El segundo aspecto explica esos 2 tipos de meditación dentro del marco del Sutrayana. Y como ya lo vimos ayer, los esfuerzos en el camino serán la causa de progreso si se ejercita correctamente y de ese modo el estudiante puede progresar y acercarse a la realización del despertar. Sin embargo, ese camino, la causis de ese camino que hace que al final el practicante logre el despertar es, en términos de duración, es un camino bastante largo y
ese camino se caracteriza por el hecho que de esas tres perspectivas, base, camino y fruto, la primera de esas perspectivas es la que prevale aquí. O sea que la naturaleza de ese camino debe haber como orientación debe haber esta base, que es la orientación para todo el camino dentro del marco del Sutrayana. Det är dyra, va? Gjort sen i tepe kapso. Sen i tsovo de shiyimpa. 야 예담바 니지 Rere. Tene de kan det kogo gendo shiyimpa de konso shiyim mena. 예 생각에 가르래서나 만서 다이 내갑선에다 코버는 내백갑게 내수 가르이나 양 덴바지게 마두베 쉬지 매베 차네 예송. And so that brings us. O sea, volvamos a lo que hemos explicado ayer. Las dos verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. Las dos verdades son la base de ambos samsara y nirvana, y por tanto los practicantes aquí son guiados para enfocarse en la adquisición de conocimientos de esas dos verdades. Then there is the third of the 4 points. Luego está el tercer aspecto que presentado por Jamgon Kongtrul. Y eso tiene que ver con las diferentes etapas de la meditación. En el Mantrayana secreto, conocido también como Vajrayana. And that point. Y eso también lo explicamos ayer. 단다 몽고치는 유기어래 지체형도 깜들라 이심진게 유기내수 시 샘첸 기 유기내수 야 유기내수에서 간소 샘진게 샘지 유엄마데 가르렌도 써나 되네 단들 개봐서 예수 민다와 요래때 얘네 대신실 힘보트래 이것도 단달래비에고 레이탄다 숨바디 가상 숨차인 숨송아 숨차인 슈네 가장 가르 슈차인스는 성하 성경의 단다도 슈차라인 제 성하 성경 다 노르제 성경 얘기하러. So you have these two names. Esos dos nombres de tradición conocidos de la tradición, o sea que Mantrayana secreto o Vajrayana, esos dos nombres. El nombre de Mantrayana secreto nos dice Khenpo, que ayer explicó el porqué. Y hoy va a explicar más bien lo que implica esa otra palabra para designar los tantras, la vía de los tantras, que es Vajrayana.
Now, La palabra sánscrita Vajra, dorje en tibetano, muestra lo que no cambia, es decir, la naturaleza permanente, sinónimo de la verdadera naturaleza de la mente, y el hecho de que todos los seres sintientes desde un principio tienen esa base o fundamento de la naturaleza de la mente, verdadera de la mente, que es de una naturaleza permanente, que no cambia. semji ne lukte lam ji ne kab la yan yo khaya chen yo ma re chungun lam singe chungun de jo tap chi re so what is meant with esa frase que la naturaleza de la mente no cambia, ¿qué significa eso? Pues aquí que la naturaleza de la mente es lo que es y lo que siempre fue y lo que siempre será desde un principio. Y gracias a los métodos que se usan a lo largo del camino, la naturaleza de la mente no cambia. Simplemente que el camino son métodos gracias a los cuales la verdadera naturaleza de la mente, que no cambia, va a ser revelada. ta ti che de ye lam drebu gong ge kal na yang ngo len jurwa me be cha ne do je se be chik di ya and in the end Y al final, cuando se ha logrado la meta final, o sea, el estado completamente despierto, el practicante a ese nivel realiza el conocimiento directo de la mente tal y como es, o sea que la mente, el efecto del camino, no es diferente de la presencia de la naturaleza verdadera de la mente al principio del camino. Todo ese proceso durante el camino simplemente consiste en adquirir la visión de esa naturaleza verdadera, pero la naturaleza misma de la mente, esa no cambia, permanece la misma durante la base, el camino y el fruto. now from time to time De vez en cuando, ese camino, a veces llamado Mantrayana secreto, a veces llamado Vajrayana, y como ya vimos, esa palabra Vajra es una palabra que implica la permanencia, la ausencia de cambio. Eso a veces es conocido como la meta, el camino orientado hacia la meta. No, camino orientado hacia, me perdí una palabra, corrigió, pero
que muestra lo siguiente, es decir, que dentro del marco de los procedimientos de este camino, el maestro, al principio del camino, le introduce al discípulo o a los discípulos, le introduce a la presencia primordial de los tres kayas. Los tres kayas son tres dimensiones del despertar. O sea que el camino empieza con la introducción por el maestro a esa constante presencia, a esa presencia constante del despertar en sus tres dimensiones. La tene, tengo un machi chevina, tu se tonton chiginan don drebu top chane, den drebu tekpa se hindu sangyewal hindu nye juyin bechane, drebu tekpa se ese procedimiento del maestro que le introduce a los estudiantes a la presencia constante del Buda interior, podríamos decir. Si los estudiantes son discípulos que en ese momento, durante esa introducción, si son individuos que tienen un gran nivel de confianza en la enseñanza y en el maestro, y también tienen una capacidad a la comprensión, logran entender las instrucciones claves del maestro, entonces esta combinación permitiría progresos rápidos y por lo tanto la meta podría ser lograda en poco tiempo, unos cuantos años por ejemplo, y por tanto ese camino orientado hacia la meta, sí, o sea que es eso lo que faltaba, camino orientado hacia la meta, también es un camino en el que las causas para lograr el despertar pueden producir esa realización, ese resultado en muy poco tiempo. Y entonces aquí hay una diferencia entre ese camino y el camino anterior del que hablamos ayer, el Sutrayana. Porque en el Sutrayana el camino es muchísimo más largo, pero bueno, como también explicó ayer Khenpo, también depende del individuo. Algunos tardan mucho menos y otros muchos más. So now we've arrived. Ahora hemos llegado al tercero de los subniveles de este capítulo.
estamos en la tradición de los tantras budistas. Y esos tantras, dentro del marco de una visión general de los tantras, explica el autor que lo que se presenta esencialmente son las varias etapas de los dos tipos de meditación que presentados en ese capítulo, Shamatha y Vipassana, pero aquí lo explica dentro del marco de los tantras budistas. O sea, esos dos tipos de meditación son los dos tipos de meditación básica también en el mantrayana, no únicamente en el sutrayana. Es la base para todo. So what does dentro del marco de los tantras, pues Shamatha y Vipassana son las etapas de meditación en las que el practicante medita en un yidam y en el mandala despierto del yidam. now in terms of ese tipo de meditación, Shamatha, dentro del marco de los tantras, esa meditación permite que el discípulo se genere a sí mismo como el yidam y genere también todo el mandala del yidam. Eso es un tema muy amplio, o una práctica también muy amplia. No es algo que... no es una práctica... no se trata únicamente de visualizar. De hecho, a veces la gente lo entiende mal eso y piensa que ese tipo de práctica se reduce a una visualización, a un ejercicio de visualización en cierto modo. Eso es un error. Y uno debe saber que este camino de Shamatha en el contexto de los tantras con el yidam y su mandala es muchísimo más, significa mucho más que un simple ejercicio de visualización, de visualizar el color, las formas, etc. So to begin with, the student... O sea que primero, antes que todo, el estudiante debe conocer esta práctica y al principio lo que necesita es adquirir conocimientos del objeto de sus esfuerzos, o sea, dicho de otro modo,
¿De qué se trata cuando practica eso? ¿Y cómo va esa práctica a aportarle un cambio en el estado de la mente? ¿Y cómo esa práctica va a permitirle progresar en el camino hacia el despertar? Yangsik tela, resena pena, dirwa, pena doja kurgana nani songdwa. Tamal peke, nongwa. Tamal pe nongwa. Nongwa. Tamal pe, shenpa. Deyi la dembaran zimbe zintang. Deyi la dembar zimbe zintang. Oh, tisumge mebaj soek tondal. Tisum kuntare. Tena jang barwa. Yarge tangwala kogore yang mena mimang ko mimang mepa. Ya. Mepa soba. Pena. What does this mean in short? O sea, ¿qué significa todo eso? Se trata de el practicante debe cambiar para progresar en el camino hacia el despertar y lograr realizar el pleno y perfecto despertar. Y aquí hay tres perspectivas en cuanto a esos procesos del camino. El practicante, gracias a los métodos, va a poder gradualmente va a eliminar las tres perspectivas siguientes, que son el modo su modo de verse a sí mismo y al mundo como ser ordinario, cómo ve a nivel muy básico, cómo se ve a sí mismo y lo que le rodea, y también los diferentes tipos de apego que hacen que su estado de la mente, sus apegos hacia sí mismo y todos los demás fenómenos, y luego el hecho de que cómo ve y experimenta el practicante ordinario, cómo experimenta a sí mismo y a lo que le rodea como algo real, a sí mismo real y lo que le rodea real. O sea que estas tres perspectivas gradualmente van a ser eliminadas y por lo tanto va a aparecer etapas de shamatha dentro de la tradición de los tantras, y el shamatha son varias etapas de meditación en Uddiyana y su mandala.
O sea que aparece claramente que uno no puede reducir ese tipo de meditación a un simple ejercicio de visualización. Then you have the antidote. Luego están los antídotos, los métodos que van a remediar las tres perspectivas que hemos mencionado. Pena, nganzo yulchi tungwa te la tanda, de vienare, de kumbare, de shobre sambe tungwa chindowa. Viena kong patani kar sung. Tan de ni shopping mall re samsung da, ten de tungwa chi yorwa. Di tungwa te tang tembe tungwa sarba chi nganzo gamchu yongdowa. So, if we look at the first of the three, o sea que si miramos la primera de las tres perspectivas, cuyo objetivo es la eliminación de la visión errónea de esta perspectiva, o sea, o esencialmente verse a uno mismo y a los demás individuos como el mundo en el que vivimos. De momento estamos aquí en Viena, la capital de Austria, y aquí está la ciudad y bueno, todo lo que le rodea, suburbios, etcétera, todo lo que se puede encontrar dentro de la ciudad, tiendas, edificios, etcétera, etcétera. El contenido, en cierto modo, de esta ciudad y nuestra visión de todo eso como seres samsáricos, ordinarios, o sea, uno podría preguntarse cómo veo yo o cómo me experimento a mí mismo dentro de esta ciudad. Now, at the beginning of this path, which al principio del camino, cuyo objetivo es generar un cambio en el modo en que uno ve el mundo, pues uno al principio del camino, un practicante al principio del camino, aprende que la meditación en un mundo despierto y de ese modo el practicante va a pasar, su visión va a pasar de un mundo samsárico a la visión de un mundo ultramundano, despierto. Y luego la segunda perspectiva es gradualmente eliminar el apego que uno siente hacia uno mismo y el mundo que le rodea. Y aquí la visión del mundo es un modo específico de verse a uno mismo, así como al mundo que le rodea. En cuanto al mundo que nos rodea, eso es sobre todo la primera perspectiva. Luego llegamos a la segunda perspectiva, que es el individuo. Yo me refiero a mí mismo como
la persona que se llama Kiki. Kempo se refiere a sí mismo como a una persona con el título de Kempo. La tercera persona que está aquí frente a nosotros se refiere a sí misma como Andrea. Esa es la segunda perspectiva. Se trata de cambiar la visión que uno tiene de sí mismo como individuo, y en vez de verse a uno mismo como la persona llamada Kiki, etc., uno lo sustituye por la visión de uno mismo como un Yidam, el Yidam llamado Tara o cualquier otro Yidam. 야, 다때 통보 안도 썸는라고 땅 감기요래. 타마트 리트 가지고 고기요. So, there are many. Hay varias etapas de meditación aquí. No se puede reducir esas etapas de meditación a una especie de pensamiento, un ejercicio de pensar yo soy Tara o cualquier otro Yida. No. De lo que se trata es de cambiar cómo uno se ve a sí mismo, hasta el punto en que la mente samsárica, que ve un individuo real, existente, se va eliminando, y en vez de eso está el estado de la mente del Yidam despierto, un estado de la mente de cualidades despiertas, en vez de un estado de la mente que se ve a sí mismo como una persona real, samsárica. Now, a practitioner who has un practicante que ha logrado el nivel estabilidad dentro del marco de esa meditación, entonces para esa persona deja de haber sentimientos o visiones erróneas con sentimientos impuros, erróneos en cuanto a uno mismo. Su mente ha sido vaciada de estas impurezas y gradualmente han sido eliminadas. Gracias a las diferentes etapas de ese tipo de meditación. So, therefore, this type of meditation. Por lo tanto, ese tipo de meditación es muy amplio, tiene muchísimas perspectivas, no se trata simplemente de un ejercicio de visualización, y el practicante necesita conocer esos detalles para ser capaz de lograrlo gradualmente a través de los métodos, una práctica correcta y con un conocimiento, una visión correctas, con un buen conocimiento, una buena visión de los métodos. Now, in order to attain Buddha, para lograr el pleno y perfecto despertar, este nivel de estabilidad, en cuanto a este tipo de meditación que se acaba de describir, no es suficiente para... Eso no bastará
para lograr el estado de Buda, o sea que eso nos lleva a abordar el segundo tipo de meditación de los tantras budistas, y se trata aquí de Vipassana, que permite completar en cierto modo la meditación de shamatha, porque permite de asociarla con el conocimiento de la verdadera naturaleza de del individuo y de los demás fenómenos. Non va super impassundi. Bana jerim ke nawala Yeah. shimba shugna tartu gendebo thogyo amare tipang biche. You see, if Si un practicante, y puede ocurrir, si se apegara a ese nuevo mundo, en cierto modo, esas apariencias puras, entonces es contraproducente, porque y por eso están esos otros tipos de meditación, Vipassana, que permiten que el practicante también adquiera una visión completa de la naturaleza de ese mundo de apariencias puras. Ngoma tembachi thobyona le ranjam dubjyor ngashe yore le rabjam hachang mangpu ko no pe misiba penna ngashe jonchur tsereng bodeye she sunchur yinring na ta tenson ramenda dubna yore tenle tenne shamba shubinyenga thone tepong che de zolum. To give some further clarification as to elaboremos más acerca de esas etapas de meditación del Yidam y de su mandala. El practicante en su mente genera ese tipo de mandala, ese tipo de mundo, y cuando ha logrado la etapa, el estado de estabilidad, llamado estabilidad, hay muchos más niveles, pero bueno, a ese nivel, cuando llega a ese nivel de estabilidad, el practicante a ese punto ha realizado ciertas cualidades como capacidad de presencia, una capacidad de lograr milagros, de prolongar su vida, etcétera, etcétera. Puede ocurrir que un practicante se apegue por varios motivos. Es posible que se apegue a esas cualidades, y una vez que aparece el apego, entonces va a aparecer un sentimiento de realidad real en cuanto a esas cualidades. Uno las verá como reales, y eso es contraproducente en términos de lograr el pleno y perfecto despertar. Y por tanto, el segundo tipo de meditación, Vipassana, aquí dentro del marco de los tantras, le va a permitir eliminar este tipo de situación. En base a esa
meditación el practicante podrá desarrollar el conocimiento de la vacuidad de los conocimientos, cualidades ultramundanas, etc. 다 단다 유조르 챤네 감람 송 Yeah. 다 제름 생기도 간데 임바 십차 조름 생기도 간데 임바 십차 We have this, the third. El tercer aspecto es su sección de los tratados. Aquí el autor da muchos detalles en cuanto a todos estos procesos que acabamos de ver, muy breve, con mucha brevedad. 강라 간점 십차 송요래 얘네 유대체 나도 딜레양 야체스 송그로 They're 레하범 quite. Hay explicaciones detalladas en Tesoro de Conocimiento, pero claro, en los tantras, en los mismos tantras, las explicaciones son mucho más desarrolladas. 인가 조르체들 룩 생게들이 Then we have point number 4. 간르 Luego está el cuarto punto. El cuarto de los 4 puntos, y se trata de uno de los 4 segmentos, secciones, y se trata aquí de las instrucciones clave presentadas de modo más específico. 데네 법규 버 권진 용라 다르 데바텔라 르주신 다친 부 예세리 Now, so you have key in. O sea que hay instrucciones claves y su contexto. En el subcontinente indio, en el pasado, hubo muchos Mahasiddhas, practicantes que lograron la realización en base a la práctica de los tantras y shamatha y vipassana dentro de ese marco de los tantras. Como ya lo dijimos muy brevemente, y por tanto lograron una realización clara de la meta y se volvieron maestros, y entonces les vinieron los discípulos, aparecieron varios linajes asociados con esos maestros realizados, esos Mahasiddhas. Y en cuanto a linajes de transmisión, en el Tíbet,
En la historia del Tíbet hay 8 tradiciones que llegaron al Tíbet, linajes que originaron en varios Mahasidas de la India. Pena Nima Kadam Desorena Mashusha. Yes. Consiglio Grova. Re. Pena Tapece Sonsun Davate Duju Sintachimbo Yetan. These lineages are referred to as the 8 Esos linajes son conocidos como los 8 grandes linajes de práctica. El primero es la escuela de los Nyingma, o sea, de los ancianos, los primeros. Y en la escuela Nyingma hubo los Mahasidas, también son conocidos como maestros del conocimiento, que detienen el conocimiento, como Garab Dorje y otros. Y en el Tíbet también se encuentra Guru Padmasambhava, Vimalamitra, Shantarakshita, Shri Sinha. Esos son los principales. Hubo muchísimos Mahasidas que también viajaron a India para propagar el Dharma. Los que hemos nombrado en los años 800 trabajaron y vivieron en el Tíbet en los años 800. Y las instrucciones claves específicas que ya mencionamos, para los Nyingma son las instrucciones claves de esos maestros que acabamos de nombrar. Y esos linajes de instrucciones claves que originan con esos maestros hoy en día siguen vigentes. Y aquí está el segundo de los grandes linajes, el Kadam, la escuela Kadam. El maestro indio que propagó esas enseñanzas en el Tíbet es el noble Atisha. Rahula Gupta, Tene Naropa, of course. Claro, en cuanto a linajes, también hay que incluir a sus maestros. Rahula Gupta, Naropa y muchos más. Atisha les recurrió esas instrucciones claves de muchísimos maestros que había en la India en esa época. Luego está el tercero, Camino y Fruto, o Camino y Meta, y fue fundado en la escuela Sakya.
Virvapa. Yeah. And in terms Y esa tradición y sus instrucciones claves, eso se relaciona con Virvapa, maestro tibetano. Now, in terms of the Sakya school, En cuanto a la escuela Sakya y los que aportaron estas instrucciones claves al Tíbet, entre ellos está el famoso traductor tibetano Shakya Yeshe de la familia Droni. Viajó varias veces a la India. Y recibió instrucciones de muchos maestros indios. Y entonces Shakya Yeshe de la familia Droni, ese traductor tibetano, trajo esas instrucciones claves al Tíbet y eso era el tercero, y ese tercero sigue existiendo hoy en día. Y luego está el cuarto, los Marpa Kagyu. Metripa Tini Zurchene, Tene Conge, Ta Trubatomge Gilobanga, Numa Juranipe, Truchin, Jusum, that and so thing. Now, Marpa, the translator, El traductor Marpa viajó a la India y también al Nepal varias veces. Y encontró a varios maestros, grandes maestros indios, tales como el gran pandita Naropa, el Mahasiddha Metripa y muchos más, pero esos dos eran sus principales gurús. Sin embargo, también recibió muchas instrucciones de otros 5 Mahasiddhas y se dice que los 5, todos ellos, practicaron y lograron el estado de Mahasiddha, y 13 maestros de esos tiempos, otros 13 que también lograron altos niveles de realización, gracias a los cuales fueron capaces de cambiar las percepciones de los demás. by way of their mere presence. Simplemente por su presencia. La gente que estaba frente a ellos, gracias a su influencia espiritual, practicaban varios cambios en sus mentes.
cambios relacionados con el modo de percibir a ellos mismos y lo que les rodeaba. Luego está el número 5 de esta lista de 8 y son los Shangpa Kagyu. Shangpa es el nombre de una región y fue fundado por el maestro Thupten Alto, maestro budista tibetano que nació en esta región de Shangpa. Hasta los 53 años, este maestro era un practicante de la religión Bön y muy erudito en esa tradición Bön. Luego se interesó por el sánscrito, el idioma sánscrita, y se fue a la India. Y allí en la India conoció a muchos maestros y sus dos gurús principales son dos dakinis. Their names are Llamadas Niguma y Sumpasidi. Y ambas habían logrado el estado de Vajradhara. El propio viajó varias veces y conoció a 150 maestros. and during his lifetime. Durante su vida, en cuanto al desarrollo en el Tíbet, durante ese periodo en el Tíbet de la historia tibetana, parece haber sido el maestro que tenía muchos más discípulos que los demás maestros, y se dice que sus discípulos 180.000 discípulos tenía ese maestro. Y esos 180.000 practicantes y como lo sabía y como lo decía, eso podría compararse con lo que hay lamas, maestros budistas que anuncian cuántos discípulos tienen, basándose en los likes en Facebook o en YouTube. Y bueno, eso no era posible en el Tíbet, pero esos discípulos en esta época habían
habrían logrado niveles de realización, o sea que no se trata de cuánta gente te sigue en Facebook, sino de discípulos con quien tenía una relación personal y que lograron altos niveles de realización. Ahora está la sexta en la lista, que es la tradición Shije. Originating with que encuentra su origen con el maestro indio Padampa Sangye. Y ese maestro compiló las instrucciones claves de más o menos 54 Mahasiddhas indios. Y luego fue conocido como la tradición Shije. Then we have number 7. Luego, el séptimo, las 6 aplicaciones Joryuk en tibetano. Y eso tiene su origen en la parte del Tantra de Kalachakra que habla de las 6 aplicaciones dentro del marco de la meditación de Vipassana, Zorim. Es las etapas o prácticas gracias a las cuales un practicante obtiene una visión directa de la realidad. Jagagi Trupchen Tang. So Sangyetra. Lotsawa Dorjeta Ra Lotsawa Dorjeta. Tati Tendek Lotsawa Mango Chiki Tuch Kolo Jur Minganda Zon Nam Chayungote. Now, in terms of this esa tradición que va de la India al Tíbet, Sangyetra, el traductor, y Dorjetra, otro traductor, y otros que trabajaron en la traducción del Tantra de Kalachakra desde el sánscrito al tibetano y trajeron esas instrucciones claves al Tíbet. Then we have number 8. Está el octavo, Dorje Sungye Nyendrup, y lo que significa más o menos los 3 vajras dentro del marco de su recitación y sus prácticas asociadas. Lama Trupchin Ujin Pashungen Te Peche Kong Durap Chusum Benan Peva Jin Sayu. Pela Namongre. Kong Tene Jagarche, Tene Ujin Nel Pesong. Ujinpa. Uya, Ujinpa. There is the well-known Tibetan. El Tujinpa, el Mahasiddha bien conocido, que
vivía en los años 1300 y tantos y que en un momento dado viajó de allí, desde el Tíbet hasta viajó a Uddiyana. Es maestro principal, era el maestro principal del tercer Karmapa, Rangjung Dorje. Now, while Mientras estaba en Uddiyana, el maestro Ujjempa encontró en persona a Dorje Pamo. Bueno, directamente, no creo que se diga en persona. Y esas instrucciones clave que le dio Dorje Pamo o sea que hubo esos 8 linajes y sus instrucciones claves que fueron reunidas y compiladas por Jamgon Kongtrul el primero y nos lo presenta en su obra de Tesoro de Conocimiento. O sea, esos son los diferentes fracciones de los 8 capítulos de ese tratado. and in terms Y la sección que vamos a explicar durante el curso y que vamos a empezar la semana que viene, el lunes. Se trata es la tercera sección, no he oído bien. ¿Tiene que anunciar algo? Hay 2 anuncios. El primero es que esta tarde no habrá una sesión de preguntas y respuestas, simplemente porque solo llegó una pregunta. O sea, esta pregunta va a ser incluida en las preguntas y respuestas de la semana próxima. Y el segundo anuncio es que Dakpoka Gyurin nos pide que los que tenéis preguntas, por favor que se las manden por correo electrónico antes del miércoles. Habíamos dicho jueves, pero mejor miércoles.